Muy buenas, bienvenidos de nuevo. En este vídeo voy a hablar sobre las ecuaciones de la recta dentro del tema de geometría analítica. Me gustaría comenzar haciendo un pequeño repaso sobre lo que sabemos de años anteriores para después hacer una conexión con el tema de vectores, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Nuestra primera toma de contacto con las rectas fue que nos daban una ecuación y a partir de ella debíamos representarla. Por ejemplo, si nos daban esta ecuación, y igual a 10 más 0,05x, lo que hacíamos era una tabla como esta y escogíamos ciertos valores de x, sustituíamos en la ecuación para saber el valor de y correspondiente a ese valor de x. Por ejemplo, para x igual a 0, si sustituimos aquí, y sería 10. Para x igual a 10, la y sería 10,5 y así sucesivamente. Cada fila de valores, al fin y al cabo, son las coordenadas de un punto distinto. Los he nombrado, cada uno de ellos. Entonces lo que hacíamos era representarnos cada punto en el plano de esta manera y luego uníamos todos esos puntos formando una recta. Vale. Esa es precisamente la definición de una recta. Es la línea formada por una serie continua de puntos. Por lo tanto, cualquier punto de esa recta cumplirá esta ecuación. Por ejemplo, si yo cojo cualquier otro punto G de esa recta, ese par de valores, esas coordenadas de G, me valdrían dentro de esta tabla. Todos estos valores, estas coordenadas del punto G, me cumplirían esta ecuación. Como todo esto es muy abstracto, lo que voy a hacer es pasar a contextualizarlo. Por ejemplo, nos dicen que una compañía de telefonía tiene la siguiente tarifa. Tiene una cuota fija de 10 euros y luego una cuota por minuto de llamada de 5 céntimos. Si yo represento los minutos en el eje X, estos números serían los minutos que hablo y en el eje Y el precio total que voy a pagar. La traducción algebraica del enunciado sería y igual a 0,05x, que sería los 5 céntimos que pago por minuto, más los 10 euros de cuota fija. Esta sería la representación de esa recta. Si yo quisiese saber el precio dependiendo de los minutos que yo hablo, pues digamos que hablo 60 minutos, una hora, aproximadamente por aquí. Vale. 60,11 minutos me saldría a 13,1, que es la correspondencia en el eje Y. Si en cambio nos dicen que otra compañía tiene la siguiente tarifa, no tiene cuota fija, pero la cuota por minuto de llamada es un poco más cara, son 20 céntimos. La ecuación sería y igual a 0,20 por x. Y esta sería la representación gráfica. Solamente viendo la representación de ambas rectas ya sabemos que si hablamos más o menos un poquito más, unos 65 minutos, si hablamos menos de 65 minutos al mes, nos conviene la tarifa, la segunda tarifa, la que no tiene cuota fija. Pero si en cambio hablamos más de esos alrededor de 65 minutos al mes, nos saldría mucho mejor la primera compañía. Por eso es tan importante el tema de funciones, porque nos aportan información que podemos interpretar de un solo vistazo. Vamos a seguir con el mismo ejemplo. Lo siguiente que aprendimos es que la ecuación de la recta es de la forma y igual a mx más n. Esta forma de expresar la ecuación de la recta se llama ecuación explícita, donde m es la pendiente, que en nuestro caso m es 0,05, y n es la ordenada en el origen, que en nuestro caso es 10. ¿Cómo afecta todo esto a la recta?
Vale, de forma general voy a representarme otra recta, la de color rosa, y voy a ir jugando con estos valores para que veáis qué es lo que sucede. La pendiente, M, se interpreta gráficamente de izquierda a derecha. En nuestro caso, M es positiva con valor 0,05. Por lo tanto, si lo interpretamos de izquierda a derecha, esta pendiente va hacia arriba, pero la pendiente es muy suave. Cuanto mayor sea la M, mayor será la pendiente. Si comparamos esta recta rosa con la de nuestro ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, para 10 minutos, el precio es mucho más elevado cuando la pendiente es mayor. Cuando la pendiente es cero, significa que es una recta plana, que es paralela al eje X. No hay pendiente. Y cuando la pendiente es menor que cero, negativa, va hacia abajo. En cuanto a la ordenada en el origen, ¿qué es exactamente la ordenada en el origen? Es la intersección entre la recta y el eje Y. Es decir, cuando X vale 0, ¿cuánto vale Y? Esa es la ordenada en el origen. Ese punto, N. Si modificamos N, lo único que va a hacer la recta es subir o bajar, sin modificar la pendiente de esa recta. ¿Veis? Ahora que ya hemos repasado los elementos de una recta, voy a ahondar más en el concepto de pendiente de la recta. Esta es la definición que nos dieron sobre la pendiente de una recta. ¿Pero qué es esto? Que no panda el cúnico, chicos. Voy a dibujar una recta cualquiera. Y ahora me voy a colocar dos puntos donde yo quiera. Un punto A y un punto B. ¿Esto os suena un poquito más? Tenemos un vector que va de A a B. ¿Qué eran las coordenadas de un vector? Lo que me muevo en el eje X para llegar de A a B, esto, y la segunda coordenada, lo que me muevo en el eje Y para llegar de A a B, es decir, esto de aquí. Lo que acabo de hacer es simplemente traspasar esta definición a lo que ya conocemos sobre vectores. Traduciendo esto, nos quedaría que la pendiente de una recta sería simplemente la relación o división entre esta coordenada y esta coordenada. Para que no se os olvide quién va en el numerador y quién va en el denominador, pensad una cosa. Si yo tengo una recta con mucha pendiente, vamos a exagerarlo, significa que estamos subiendo muchísimo más en vertical que en horizontal. Es decir, la coordenada en el eje Y será mucho más grande que la que me muevo en X. Entonces, si yo tengo una recta con una pendiente muy grande, significa que la M es muy grande, porque la M nos denota la pendiente. Y teniendo en cuenta lo que os acabo de mostrar, una recta con una pendiente muy grande tiene una coordenada en el eje Y muy grande. Si yo lo colocase al revés, es decir, la coordenada en el eje Y, en vez de estar en el numerador, lo pongo en el denominador, estaría dividiendo un número muy chiquitito entre uno muy grande. Entonces la M se me hace pequeña. Resumiendo, si hay mucha pendiente, quiere decir que hay mucha coordenada en el eje Y, por lo tanto va en el numerador. Además, por otro lado, no importa dónde coloque yo estos dos puntos del vector, que esa relación entre lo que subo y lo que voy en horizontal se va a mantener. Sé que no os gusta nada, pero vamos a pasar un momentito a trigonometría. Tenemos un triángulo rectángulo, tal y como os enseñé en mi regla mnemotécnica, la hipotenusa sería A,
Luego el cateto contiguo a este ángulo sería este de aquí, por lo tanto C, y el otro sería B. Voy a escribir las razones trigonométricas. El seno de alfa sería B entre A, que es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Luego el coseno de alfa sería C entre A, que es el cateto contiguo entre la hipotenusa. Y la tangente sería el seno entre el coseno, que si hacéis esta división y hacéis la regla de la oreja, os queda B entre C. Si no os acordáis de la regla mnemotécnica, os dejo aquí arriba un link que os lleva al vídeo donde lo explico en unos segundos al principio del vídeo. Si nos fijamos en la tangente, nos dice que es la relación entre B y C. Pero, ¿qué es B y C? Si la hipotenusa fuese un vector, C sería lo que me muevo en el eje X y B lo que me muevo en el eje Y. Por lo tanto, si os fijáis, tiene correspondencia. A lo que quería llegar es que la pendiente M es también la tangente de ese ángulo que se forma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Me gustaría que hicierais dos ejercicios. El primero sería, os tengo aquí dos rectas, quiero que me escribáis la ecuación en forma explícita. Y luego el segundo ejercicio, os explico aquí un poquito cómo son las posiciones relativas de dos rectas. Me gustaría que rellenaseis esta tabla de aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.